Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de la diosa Atenea. Me imagino que si estás en este vídeo es porque te interesa conocer mejor a la diosa Atenea. Así que si quieres saberlo todo sobre ella, oye, quédate hasta el final del vídeo que te lo voy a contar. Y bueno, si llegas hasta el final del vídeo o si estás en este vídeo y oye, pues te apetece conocer más cosas sobre historia, dale a suscribir, dale a la campanita. Pero primero de todo os voy a hablar sobre quién era Atenea, cómo era la diosa, cuáles eran sus atributos, en fin, lo que son las características de la diosa, así como cuál es su ave, el ave que se relaciona con Atenea, que este dato os va a sorprender muchísimo. Atenea era una diosa griega de la sabiduría, de la paz, de la guerra defensiva, así como patrona de las hilanderas y una diosa virgen. Al ser una diosa guerrera, aparece representada con una lanza, una égida, que es una coraza de piel de cabra, así como casco y un escudo, que este escudo contenía la cabeza de la gorgona. La cabeza de la gorgona había sido un regalo de Perseo a la diosa Atenea, por lo que aquel que mirase el escudo de la diosa se convertiría en piedra. Sin embargo, Atenea no es una diosa bélica, sino todo lo contrario. Precisamente por su relación con la razón y la sabiduría, es una diosa relacionada con la literatura y con el arte. Además, era protectora de las hilanderas y las bordadoras. Tanto el tejido como la sabiduría se construyen, ya que son dos actividades, dos acciones, por así decirlo, que llevan un tiempo y una constancia. Nadie nace sabio, sino que se llega a serlo. Al igual que un tejido no se crea a sí mismo, sino que hay alguien que invierte un tiempo en realizarlo. Además, Atenea era una diosa protectora de las ciudades, tal y como sucede con Atenas. Sobre la disputa entre Atenea y Poseidón ya os hablé en el vídeo sobre el Partenón, que os dejo por aquí. Pero Atenea no era solo diosa protectora de Atenas, sino que era protectora de las ciudades griegas en general. Por este motivo se suelen encontrar templos dedicados a la diosa Atenea en otras ciudades griegas, por su papel como protectora de las ciudades. Y atentos porque ahora os voy a contar algo que os va a sorprender muchísimo. Tradicionalmente se ha asociado la lechuza con Atenea, es decir, que la lechuza era el ave de Atenea, pero esto realmente no es así. Lo siento mucho, pero el ave de Atenea no es la lechuza. Tengo que decir que siempre que pienso en Atenea me acuerdo de Minerva McGonagall de Harry Potter porque como Minerva es el nombre romano de Atenea, pues yo creo que mi mente hizo esa conexión, aunque sí que es verdad que el animal de Minerva McGonagall es el gato, pero bueno, y por las lechuzas de Harry Potter, supongo que algo tenía que ver. La asociación de Atenea a la lechuza viene desde el siglo XV, por una mala interpretación de las fuentes griegas. Los traductores del siglo XV decidieron que era la lechuza el ave de Atenea porque la lechuza vive en áreas compartidas con los seres humanos. Por lo tanto, es un ave conocida. Y además porque cuando pensamos en lechuzas, hablamos en femenino, hablamos de la lechuza. Por lo tanto, para ellos tenía sentido que fuese la lechuza el ave de la diosa. Esto también tiene que ver con que la biología no estaba tan avanzada en el siglo XV como lo está ahora. En el siglo XX se produce un gran avance en las investigaciones en el campo de la biología, por lo que en el siglo XX dividen a esta familia de aves en dos tipos, las estrígidas y las titónidas. Dentro de la familia de las estrígidas encontramos al ave de Atenea o Atene noctua. Dentro de la familia de las titónidas encontramos a la lechuza, también conocida como Tito alba. Pero seguramente te estarás preguntando, ¿cuál es el ave de Atenea? ¡Redoble de tambor! El ave de Atenea es el mochuelo, también conocido como Atene noctua. El mochuelo se parece mucho al búho porque tiene los ojos grandes y amarillentos, en contraposición a las lechuzas que tienen los ojos negros. El mochuelo común es habitual en toda Grecia, mide unos 21-23 centímetros y duerme en árboles bajos como es el olivo. Recuerda que es el olivo el árbol de Atenea, por lo que es súper significativo que este ave duerma en el olivo. Pero es que además hay otro motivo por el que la lechuza no puede ser el ave de Atenea, y es que la lechuza es habitual en el Mediterráneo occidental, pero en esta zona del Mediterráneo oriental ya no se encuentra. Por lo tanto, cuando encontramos en la literatura griega el epíteto que recibe Atenea de ojos de lechuza, no es ojos de lechuza, sino que es ojos de mochuelo. Y por si os cuesta recordar este dato de aquí al futuro,
Pensad siempre en esta frase: cada mochuelo a su olivo. Y bueno, una vez que ya ha quedado claros cuáles son los atributos de la diosa, cuál es el ave de la diosa, en fin, todas estas cosas, os voy a hablar sobre la mitología de Atenea. Atenea era hija de Metis y de Zeus, que Metis era uno de los rolletes de Zeus, es decir, que una vez más Zeus le pone los cuernos a su mujer, a Hera. Metis estaba embarazada de Atenea cuando Zeus se entera de que había una profecía que decía que el siguiente hijo que iba a parir Metis iba a ser un varón que le iba a destronar. Entonces Zeus tiene la brillante idea de que, como no quiere que haya ningún hijo que le destrone, pues lo mejor que puede hacer es tragarse a Metis, es decir, comérsela, mientras ella estaba en la etapa final de su embarazo. Y de esta forma, pues como se ha comido a Metis, pues Metis ya no puede dar a luz a ningún varón que le destronase. Pero el problema con el que se encuentra Zeus en este momento es que Metis, como se encontraba pues eso en la etapa final del embarazo, es él el que tiene que dar a luz a Atenea. Por este motivo, Zeus, cuando está a punto de dar a luz, le pide a Hefesto que le rompa la cabeza de un hachazo. Y de esta forma Atenea sale de la cabeza de Zeus. Atenea sale de la cabeza de su padre totalmente desarrollada, con toda la parafernalia que ella lleva, y bueno, eso sería pues lo que a muchos padres les gustaría, ¿no? Que sus hijos pues naciesen ya creciditos, pero bueno, la vida no es así. No todos los hijos son la diosa Atenea. A partir de este momento, Atenea se convierte en una diosa del Olimpo, y como diosa del Olimpo está en todas las movidas del Olimpo, en todos los fregados. ¿Movida que hay en el Olimpo? Movida en la que está Atenea. De hecho, Atenea jugó un papel muy importante en la obra de Homero, tanto en la Ilíada como en la Odisea, pero especialmente en la Ilíada. De hecho, en la Ilíada tiene un papel protagonista durante el famoso evento del juicio de París. ¿Qué pasa durante el juicio de París? Pues que la diosa Eris, la diosa de la discordia, deja una manzana de oro en la boda de Tetis y Peleo, y por esta manzana de oro se empiezan a pelear durante la boda Afrodita, Hera y Atenea. Para resolver el conflicto de la manzana de oro, Zeus decide que lo mejor que puede hacer en ese momento es llamar a París, que era el hijo del rey de Troya, de Príamo, para que París decidiese a quién dar la manzana de oro. Por este motivo, cada una de las diosas le ofrece algo a cambio a París, si es ella la diosa elegida. Hera le ofrece el poder, Afrodita le ofrece el amor y Atenea le ofrece la sabiduría. París le entrega la manzana a Afrodita, y por este motivo, porque París le da la manzana de oro a Afrodita, después, durante la guerra de Troya, Atenea lucha a favor de los griegos. Pero Atenea continúa en la obra de Homero durante la Odisea, ya que ayuda a Odiseo a volver a Ítaca, es decir, a su casa, a su tierra. También ayudó a Heracles, Hércules para los romanos, durante los 12 trabajos. Y por este motivo, Heracles le ofrece al final a Atenea las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Como ya he dicho al principio, Atenea era una diosa virgen, pero lo cierto es que Atenea tuvo un hijo con Hefesto, aunque bien es cierto que ella después de esto sigue siendo virgen. Hefesto había roto con su mujer, con Afrodita, porque Afrodita le había puesto los cuernos, le había sido infiel con Marte. Hefesto por este motivo estaba muy triste, estaba desolado, estaba con el corazón partido por Afrodita. Y entonces en este momento Atenea baja a su fragua a por armas. Hefesto, como estaba muy triste, decide que es un buen momento para acosar a Atenea. O sea, no se le ocurre otra cosa mejor que hacer. Atenea no accede a acostarse con él, pero Hefesto le mancha de semen la pierna. Asqueroso. Atenea se limpia la pierna y tira el semen al suelo. De este semen que Atenea tira al suelo nace Erictonio, que fue criado como un hijo por la propia Atenea, pero finalmente Erictonio fue entregado por la diosa a las hijas del rey de Atenas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Suscríbete si te ha gustado el vídeo, dale a la campanita si todavía no le has dado para que YouTube te avise cuando hay vídeo nuevo, y bueno, que nos vemos pronto por aquí en Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!